Ya, ahora sí, listo. Si no se me entiende algo o si necesitan que les vuelva a explicar algo, vuelvo y repito, no duden en interrumpirme. Empecemos con lo que es la introducción a la anatomía, que son las primeras páginas según su texto base, la Target, el cual te empieza a hablar sobre dos términos importantes, lo cual es la anatomía y lo que es la disección. Tenemos que saber algo, nuestra mayor parte del lenguaje médico proviene de los términos latín y griegos, asimismo el término anatomía no es la excepción. El término anatomía proviene del griego ana, tome, el cual significa cortar a través, y esa es la primera definición que te da lo que es este libro, la Target. Y al mismo tiempo te da una segunda definición, la cual es la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. Eso es con respecto a lo que es el término anatomía. Ahora, al mismo tiempo, cuando nosotros estudiamos anatomía, estudiamos un término también muy importante, el cual es la disección, el cual proviene del latín dis, el cual significa separación, y sectio, el cual significa parte. En otras palabras, es separar o cortar tejidos del cuerpo para su estudio. Anteriormente o antiguamente, el único método de estudio de la anatomía era por medio de la disección. Ahora, actualmente tenemos un sinnúmero de instrumentos quirúrgicos como al mismo tiempo de imágenes para poder estudiar como tal la anatomía del cuerpo humano. Pero anteriormente, simplemente las personas diseccionaban los cuerpos humanos de personas muertas para poder estudiar como tal lo que es la anatomía. Después de esto, después de esta introducción a la anatomía, empezamos a ver sobre la terminología anatómica, el cual la importancia de la terminología anatómica es para definir, orientar y ubicar cada parte del organismo. Los términos anatómicos o la terminología anatómica es importante debido a que tiene un objetivo, el cual es la comunicación entre ambos o muchos profesionales de la salud. Varían diferentes tipos de terminologías. Dentro de las terminologías anatómicas o dentro de las terminologías médicas encontramos una subclase, lo cuales son los famosos epónimos, ¿ok? Lo cual los epónimos no son nada más que los nombres de diversos doctores, anatomistas, científicos que han dejado a un órgano o accidente en particular o alguna estructura. Por ejemplo, tenemos muchos epónimos a lo largo de la anatomía. Cuando a ustedes les toque estudiar los huesos en la cara, van a tener un sinfín de epónimos. Por ejemplo, ahorita aquí tengo un ejemplo de lo que es el corazón, el cual es el triángulo de Koch. Obviamente descubierto por lo que es el doctor Koch, el cual es un espacio virtual en el corazón. Entonces, cuando ustedes estudian esos tipos de estructuras, triángulo de Koch, por ejemplo, aquí tenemos algo de un hueso que ustedes lo van a estudiar, el cual es el hueso temporal, el cual ese circulito amarillo se denomina la fosita de Gasser. Es porque la descubrió Gasser, entonces fue un doctor, un anatomista que cogió, y dice, ah, mira, es una fosita, le voy a poner mi nombre, fosita de Gasser. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la terminología anatómica, tenemos eso, lo que es los epónimos y asimismo también que el objetivo de estas terminologías anatómicas propiamente dichas es definir, orientar y ubicar a cada profesional de salud en alguna estructura en específico. ¿Ok? Dentro ya de la terminología anatómica ya estudiamos lo que son los términos de relación y comparación. ¿A qué se refiere esto? Son términos los cuales te van a ayudar a ubicar en tiempo, espacio y lugar a las estructuras anatómicas. Y eso es lo que los médicos usan también para poder referirse a las estructuras. Entonces visualicemos esta imagen de aquí. Y aquí vamos a tener un sinfín de terminologías de relación y comparación. Por ejemplo, empecemos con lo que es anterior. ¿A qué significa el término anterior? Significa adelante, en otras palabras, ¿ok? Es más, la terminología anterior, ventral, adelante es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos poner un ejemplo, yo puedo decir que anterior a mí está mi computadora, está mi laptop, donde estoy haciendo la videoconferencia. Si nosotros nos referimos ya desde un punto de vista anatómico, si yo pongo mi mano aquí al frente de mi cara, yo digo, mi mano está anterior a mi cara, con esta posición, si se dan cuenta. Si nosotros nos vamos más adentro del cuerpo humano, podemos decir porque el esternón, que es un hueso que tenemos aquí al frente, está anterior a lo que es el corazón, por ejemplo, ¿ok? Está adelante del corazón. El término ventral, a mí siempre me gusta decirle a los chicos que se lo imaginen en dónde está el vientre.
¿El vientre dónde está? En la parte delantera del cuerpo. O sea, si nosotros nos dividimos, que esto es adelante y esto es atrás, el vientre está adelante. Entonces, cuando uno utiliza el término ventral, significa también adelante de. Y el término delante, que en realidad no lo usamos muy seguido en la anatomía, sino que usamos más anterior y ventral. Es más, el término anterior es el rey en los términos anatómicos. El ventral se usa más en los términos embriológicos, pero el anterior es el que más se usa a nivel anatómico. Ahora, también tenemos otro término, el cual es posterior, dorsal o detrás. Asimismo, si nosotros nos imaginamos qué es el dorso, es la espalda. Entonces, ¿dónde está la espalda? Atrás. Entonces, todo lo que es dorsal, posterior es atrás. ¿Ok? Eso es con respecto al término anterior y posterior. Asimismo, tenemos los términos como superior e inferior, que bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Está superior, o sea, arriba de, y también el término inferior que está abajo. Ya teniendo otros términos, tenemos lo que es el término traneal. ¿Y a qué se refiere el término traneal? Es a lo que está cerca de la cabeza. Como su mismo nombre lo dice, traneal, cráneo, cerca de la cabeza, cerca del cráneo. Por ejemplo, los ojos están en una posición traneal del cuerpo humano. La cara está traneal al cuerpo humano. Pero si nosotros no queremos referir, por ejemplo, a los de más abajo, nosotros utilizamos el término caudal. El término caudal, aquí tenemos esta imagen, caudal, caudal hacia abajo. ¿Por qué, Carlos, se usa caudal si caudal se refiere a cola? Eso se debe a que anteriormente nosotros embriológicamente teníamos una cola, después desaparecía, y después va desapareciendo mientras pasa el tiempo. Entonces, a eso se refiere el término caudal, se refiere hacia la cola, hacia abajo, hacia el inferior. ¿Ok? Entonces, si hacemos una especie de referencia anatómica, podemos decir que el pie está caudal del cuerpo humano, está abajo. Los glúteos están caudal, está abajo. ¿Ok? Asimismo, tenemos otros términos anatómicos como lo es medial y lateral. Y muchos con esto. Esto es el cuerpo humano. Y nosotros en la anatomía trazamos una línea imaginaria, el cual se denomina el eje medio o la línea media, que es esta línea que tenemos aquí. Ya todo lo que esté cerca de esta línea media es medial. En otras palabras, el corazón es medial, porque está en medio de todo, está en la línea media. Y lateral es lo que se aleja de la línea media o lo que está al lado, como su propio nombre lo dice. Entonces, si nosotros dibujamos, por ejemplo, aquí, vamos a dibujar aquí al corazón y aquí atrás dibujamos a los pulmones, perdón, a los lados, nosotros podemos decir qué cosa, que los pulmones están laterales ¿a qué? Están laterales al corazón. Y nosotros también podemos decir qué cosa, que el corazón está medial a los pulmones, porque está hacia adentro, hacia el medio. Podemos asimismo decir que lo que son el tronco, lo que es el tórax, está medial, mientras que los brazos están laterales. ¿Ok? Asimismo, tenemos otros términos que es proximal y distal. Y estos términos los usamos más cuando nos hacemos referencia a una parte del cuerpo humano en específico. Por ejemplo, el brazo. Todo esto es el brazo. Y nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué cosa? Que el hombro está proximal, es decir, porque está más cerca de lo que es el esqueleto. Mientras que los dedos de las manos están distales. ¿Por qué? Porque se alejan, están distales, están lejos. Los dedos de los pies están distales al cuerpo humano, mientras que la cadera está proximal. ¿Ok? A eso hacemos referencia usando estos términos anatómicos. Chicos, ¿hasta ahora se está entendiendo todo o tienen alguna pregunta? ¿O hasta ahora todo claro? Todo claro. Listo. Asimismo, tenemos otros términos como por ejemplo superficial y al mismo tiempo profundo. Y aquí voy a tomar como ejemplo esto. Este es un corte de un brazo transversal, o sea, cogieron un brazo, lo cortaron y tenemos esa imagen. Y aquí tenemos en este corte, por ejemplo, esto que es el hueso. El hueso es lo más profundo de lo que es el brazo, mientras que esto que está acá afuera es la piel. Entonces la piel es lo más superficial. Entonces cuando nosotros hacemos referencia a profundo y superficial, siempre sepan algo. Lo más superficial del cuerpo humano es la piel. Dentro, ya yéndonos adentro, ya es lo más profundo, que generalmente es el hueso.
El hueso es la estructura más profunda generalmente de todos los compartimentos del cuerpo humano. Asimismo, tenemos lo que es externo e interno, que es prácticamente lo mismo, solo que externo hace referencia a lo de afuera e interno a lo que tenemos dentro. Por ejemplo, si yo nos ponemos aquí a estar siendo anatomista, podemos decir que esta pulsera que yo tengo aquí de meta en la mano es externo, está fuera de mi cuerpo humano, pero en cambio mi hueso está interno al cuerpo humano, por ejemplo. Si hacemos referencia a esto, decimos internamente tenemos a lo que es el hueso y los músculos. Externamente y es lo que está acá afuera. ¿Ok? Haciendo referencia a esos términos anatómicos. ¿Ok? Asimismo, encontramos otros términos, los cuales es ipsilateral y contralateral. Sí, dime, Danira, ¿tienes una pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se ¿Me te escuchan? escucha. Respecto a las partes distales y proximales, ¿están distales respecto a la línea medial o al corte? Ay, no recuerdo, pero sí, o sea, específicamente la línea medial. Muy buena pregunta. Generalmente los términos proximales y distales hacen referencia a un compartimento del cuerpo humano en específico. Generalmente nosotros usamos esos términos en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Si queremos tomarlos de un punto de referencia, en otras palabras, se le da la referencia de la línea media, pero por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el brazo, el hombro es lo que está más cerca de la línea media, mientras los dedos es lo que está más lejano. Entonces, cuando nosotros tomamos ese punto de referencias, hacemos esto. Cogemos el brazo y lo dibujamos así. Perdón, yo soy un pésimo dibujante. Le quitan los dedos. Entonces, teóricamente, todo lo que está acá arriba es proximal y todo lo que está acá abajo es distal. Entonces, por eso los dedos de las manos es distal a lo que es el brazo. Si nosotros tomamos de referencia, por ejemplo, porque toda la anatomía es tomada de referencia. Ahora tomemos de referencia el codo. Si solo tomamos de referencia el codo, decimos, por ejemplo, que la parte del codo es lo más proximal, mientras que los dedos es lo más distal, ¿ya? Pero si tomamos de referencia todo el brazo, el codo, en cambio, es lo más medio, es el eje medio, es lo que está en medio de todo. El hombro es lo proximal y los dedos de las manos es lo más distal. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tomamos, porque también se puede tomar, por ejemplo, de referencias de los dedos en las manos. Y ustedes ya, si ven por ahí una imagen de un dedo, se dan cuenta que está constituido por un huesillo, que es las falanges, así, y otro hueso aquí que son los metacarpos. Entonces, metatarsianos, perdón. Entonces, este hueso que está aquí es más proximal, mientras que el hueso que está acá es el más distal. Es todo dependiendo del punto de referencia que tú agarres, ¿ya? Pero si nosotros tomamos como referencia, para decirlo, el brazo, más fácil, lo que está más cercano a lo más superior es lo proximal y lo que se aleja es lo más distal. Generalmente nosotros usamos estos términos en lo que son los miembros superiores, porque nosotros no podemos decir que la cara está proximal, en realidad los ojos están proximales, o sea, eso no se usa más en los miembros, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta o tienes alguna duda, disculpa. No, sí, muchas gracias. Ya, no te preocupes, ¿ok? ¿En qué estaba? Ah, los términos ipsilateral y contralateral. Ok, chicos, miren. Estos términos en realidad se usan más cuando ustedes están en tercer ciclo, en neuroanatomía, pero para hacerlo más fácil, todo lo que significa ipsi significa al mismo lado. Entonces, ipsilateral significa mismo lado. Entonces, si hacemos una referencia, el brazo derecho está ipsilateral a la pierna derecha. El ojo derecho está ipsilateral al brazo derecho, porque está en el mismo lado. ¿Ok? Cuando hablamos contralateral es lo contrario. La mano derecha está contralateral ¿a qué cosa? A la pierna izquierda, por ejemplo. Ok, viendo de una vista anatómica, ¿sí? Nosotros no lo usamos tanto, pero viéndolo de una vista clínica, sí lo usamos demasiado, porque a veces hay pacientes que llegan, por ejemplo, con un daño aquí a nivel del cerebro, y tú te das cuenta que la bala la recibe en el lado derecho, pero pierde movilidad en el lado izquierdo, o sea, pierde movilidad en el brazo izquierdo y pierna izquierda. Entonces ahí el neurólogo va y dice, ah, ok, tiene un daño contralateral, el miembro super, tiene un daño contralateral braquiofacioclural, por ejemplo del lado derecho.
¿Por qué contralateral? Porque el daño es acá, pero tiene esta parte afectada. Entonces, eso más se usa en ciclos superiores, pero para que entiendan un poquito mejor, ya viéndolo de viéndolo de la vista de la anatomía descriptiva, contralateral es todo lo contrario al lado, mientras que ipsilateral es el mismo lado. Entonces, vuelvo y repito, brazo derecho, ipsilateral a pierna derecha, por ejemplo. Brazo derecho, contralateral a pierna izquierda. ¿Ok? Asimismo, tenemos términos como, por ejemplo, luminal y apical, y esto se hace... sí, dime, Valeria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué sucede de que fue acá arriba en el cráneo y pasó y le sucedió algo en el brazo? Ok, eso es una pregunta muy buena y muy linda, porque a mí me encanta neuroanatomía, yo quise ser neurocirujano, así que te lo voy a intentar explicar de la manera un poquito, porque sí es complejo, pero el cerebro tiene un sinfín de núcleos que son las que mandan los mensajes, ¿ya? Entonces, hay un punto a nivel de aquí de la corteza cerebral, cuando esa señal es enviada, viaja por todo el cerebro, baja por una estructura que se llama tallo encefálico, que la tenemos por esta sección, y hay una sección del tallo, así que hay una sección del tallo, el cual, ups, se me fue. Ya, hay una sección del tallo en el cual aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos el tallo, en el cual lo que está del lado derecho se cruza al lado izquierdo. Ya, eso es algo normal y es algo que todo el cuerpo humano lo hace. Es más, si nosotros vemos el lado derecho, si nosotros vemos el brazo derecho, en realidad el quien está ejerciendo el movimiento es tu lado izquierdo del cerebro. Entonces, el mensaje baja y se cruza al otro lado. Entonces, por eso, cuando hay pacientes que tienen una decorticación o algún daño aquí a nivel del cerebro, en realidad se presenta el daño al otro lado. Por eso se dicen más en neuro esos términos, contralateral. Cuando es ipsilateral, quiere decir que el daño no está acá arriba, está por acá abajo, en cambio. Ya. Eso es algo ya que ustedes lo van a ver también en tercer ciclo súper más detallado, pero muy buena tu pregunta por curiosidad. Es por eso que yo les digo que estos términos se usan más en neuro. Pero sí, es por eso que cuando tienes un daño a nivel derecho del cerebro, se refleja del lado izquierdo del cuerpo humano. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta. De Ah, manera... ok. Ya, Ok, gracias. no te preocupes. Ahora, sí, volviendo acá al tema del libro, tenemos otros términos anatómicos. Este se usa más en cambio en microscopía, o sea, a nivel histológico, y es el término apical y basal. Esto se tiene que entender un poquito así. Ya, nosotros tenemos células o conductos, y cuando tenemos un conducto, por ejemplo, dibujemos un vaso sanguíneo. Ya, perdón, dibujemos un vaso sanguíneo. Uy, ¿qué hice? Ya, dibujemos un vaso sanguíneo, y aquí tenemos obviamente un orificio, ¿no? En el cual dentro pasa la sangre. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos referencia al lumen, significa a la luz del túbulo, es decir, por donde pasa todo esto. Todo esto es la luz del túbulo. Es como que si tuviéramos una manguera y por donde sale el agua, esa es la luz. Todo conducto del cuerpo humano, por ejemplo, los ureteres, las glándulas, todo tiene una luz, todo conducto tiene una luz. A eso se refiere el lumen, a lo que está cerca de la luz, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hacemos una imagen histológica, las células, que son estas que tenemos aquí, van a tener direcciones. Algo que se denomina apical, que es lo que está más superior a la célula. ¿Y yo cómo sé cuál es lo superior y cuál es lo inferior? A la luz, gracias a la luz. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos el lumen, mire, aquí está la luz. Entonces, si esta es la luz, todo lo que está acá arriba es apical, mientras que todo lo que está acá abajo es basal. Ya, esos son unos términos que te lo indica el libro, ¿ya? Entonces, todo lo que es basal es hacia la base, mientras que apical es todo lo que está hacia la punta. Por ejemplo, en anatomía también se lo puede estudiar. Tenemos un hueso que es el hueso temporal, que por ejemplo, esperen un momentito, porque lo tengo acá. Miren, este es el hueso temporal, se los presento, ¿ya? Se dan cuenta que aquí tenemos una pirámide, ¿ya? Aquí se tiene una forma de pirámide. Entonces, así mismo puedo decir que esto que está acá abajo es la base de la pirámide y lo que está aquí arriba, que es la punta, es lo apical. Entonces,
también esos términos se pueden hacer referencia dependiendo de la estructura, ¿no? Por ejemplo, conocemos un corazón. En realidad el corazón no se ve así como lo pintamos siempre, sino que el corazón es una estructura más o menos así, el cual si se dan cuenta es como si fuera una pirámide. Entonces nosotros podemos decir que esto es lo apical del corazón y esto que está acá es la base del corazón. ¿Ok? No sé si se entendió esta porción de lo que es, esta parte, este apartado de lo que es términos de dirección y comparación, o tienen alguna pregunta, chicos. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Todo No, claro. todo claro. Ok, listo. No se preocupen. Ya. Aquí igual yo les voy a pasar mi diapositiva, Jimena. Aquí tenemos un cuadrito en el cual se puede visualizar como que tipo arriba, abajo, como que te lo explica un poquito más detallado. Y después de esto escuchamos los... Ah, me olvidé de mencionar algo. Estos términos también se pueden combinar. Entonces, a eso se denomina términos combinados. Entonces, a veces ustedes van a escuchar el daño fue antero superior. Eso quiere decir que el daño fue hacia adelante y atrás. Es decir, en otras palabras, diagonal hacia arriba. Solo que obviamente un médico no le va a decir al otro, ah, sí, él tuvo una fractura diagonal hacia arriba. No, él dice, no, él tuvo una fractura al cual se dirigía en eje antero superior. Es decir, que la fractura iba hacia arriba, por ejemplo. Ya. También se lo puede combinar como de tipo, estos términos pueden ir en las lecciones semanales. Generalmente a mí me lo tomaban, por ejemplo, así. Cuando yo estaba en el pre, me dicen como tipo, el corazón está medial a los pulmones, lateral a los pulmones, superior a los pulmones, inferior a los pulmones. Tipo así, ya. Este, los ojos están rostral, están dorsal, están caudal, están inferior. O sea, tipo así nos tomaban a nosotros. Al menos a mí me tomaban así. Generalmente no se los utiliza tanto, no se gastan tantas preguntas en las lecciones y exámenes con estas cosas, pero una que otra sí por ahí sí te lanzan, ¿ok? Pero igual es importante aprender esto porque es la introducción a la anatomía en realidad, es la base. Y entonces tú no puedes aprender más allá de la base si no te sabes la base en efecto. No sé si me explico. Entonces, sí, entonces, generalmente este tema no es que se lo usa tanto a nivel de las lecciones y evaluaciones debido a su complejidad, que es fácil, pero igual es importante que los estudiantes lo sepan para que puedan expresarse de una mejor manera. Se los digo porque dentro del ciclo van a encontrar muchos doctores los cuales tal vez entiendan que venimos de ciclos bajos y nos cuesta un poco la terminología médica, pero habrán doctores que, por ejemplo, yo tengo mi doctor en anatomía teoría, que yo lo amo y lo quiero mucho, ahorita está en la UVS ya, pero en serio él se enojaba full cuando, digamos, tenía a alguien le decía como tipo, ah, no, es que esa estructura está adelante. Entonces lo que yo decía, ¿cómo que adelante? Tú vas a ser médico, di anterior, como tipo, ah, ok, listo, perdón, anterior. Entonces, claro, le pregunto la pregunta de nuevo. No es algo que se usa tanto, pero si se los toman, no quiere decir que no se los tomen, pero no es tanto ahí eso, me explico, o sea, no es algo que se gaste tantas preguntas con este tema, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por si acaso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vámonos con esto que son los niveles de organización, el cual tienen que saber algo, es que todo el cuerpo humano está compuesto por células, y es algo que han estudiado ahorita en biología. El plano parasaital también se puede hacer el plano transversal y en el plano... Eso lo vamos a estudiar ya mismito. Ya. Acá más abajito tenemos lo que es la planifica, lo que son los planos y todo para poder explicárselos mejor. Pero cada plano, respondiendo a tu pregunta, el plano parasaital, el plano transversal y el plano coronal son distintos. Cada uno es un plano diferente. Solo que a veces se complementan con los ejes, que ya lo estudiaremos, que son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Pero no, cada plano es diferente. ¿Ok? Ahora, bueno, volviendo al tema de niveles de organización, que yo sé que yo entiendo que estos temas, o sea, estas primeras partes del tema son un poco aburridos, pero repito, es la base y la base es esencial para poder aprender o entender lo que te viene más adelante. Entonces, el libro nos explica que todo empieza con la célula, y cual la célula es la unidad funcional de todos los tejidos, es la unidad funcional del cuerpo humano. Todo nuestro cuerpo está compuesto por células, eso lo están estudiando ahorita en biología. Y cuando cada una de estas células se juntan, forman una estructura nueva, el cual es el tejido. ¿Ok? El cual el tejido no es nada más que
la unión de muchas células formadas por muchas células y cumplen una función en particular. Es decir, que el tejido del músculo no va a cumplir la misma función que el tejido cardíaco, por ejemplo, o que el tejido nervioso, o que el tejido óseo. Es verdad, están compuestas por células, pero no cumplen la misma función. Y la unión de todos estos tejidos forman un órgano. Y la unión de todos los órganos forman un sistema o aparato. ¿Ok? Los órganos pueden tener sus formas particulares y sus inserciones musculares. Por ejemplo, perdón, y sus inserciones. Por ejemplo, el músculo es un órgano. Por eso tiene sus inserciones y tiene sus diferentes formas. Los órganos también tienen sus diferentes funciones en específico. Por ejemplo, el estómago es un órgano y no tiene la misma función del corazón, que es otro órgano. Asimismo, cada órgano, desde el punto de vista de evolución de la vida, tiene un origen embriológico en específico. Es decir, que cada órgano tiene un origen diferente al otro. Más bien, siguen compuestos de células y siguen compuestos de tejidos, pero eso lo hace diferente a uno y al otro. Asimismo, cada órgano tiene una superficie en específico o una proyección en específico, una forma en específico. Por ejemplo, cuando ustedes estén en segundo ciclo y les toque tocar los órganos, les toque estudiar a los órganos, se darán cuenta que el corazón, la superficie del corazón no se siente igual a la superficie de los intestinos, ¿ok? Y cada órgano, vuelvo y repito, tiene una función específica y sirven para algo importante. Ya cuando tenemos a todo esto, que es el sistema de órganos, ya cuando tenemos la fusión de todos los órganos, complementamos ahora o evolucionamos o pasamos a un sistema de órganos, el cual es esto. Y un sistema de órganos, ¿ok? Forma lo que ya es el organismo o al individuo. Y esto es importante, chicos. ¿Por qué? Porque cada sistema de órganos va a tener una función en particular. Por ejemplo, el sistema tegumentario va a ser el sistema que va a ser la piel y va a cubrir a todos los órganos por sí. Es nuestra capa protectora de los rayos ultravioleta y del agua, con sus anexos, que son las glándulas, etcétera. El sistema óseo, el cual es el sistema de protección para algunos órganos, algunos órganos están protegidos con el sistema óseo. Por ejemplo, el cráneo protege al cerebro, la caja torácica, las costillas protegen a lo que es el corazón y los pulmones. Y al mismo tiempo también incluye lo que vienen a ser los cartílagos, los cuales van a darle soporte a lo que viene a ser el cuerpo humano. Le da el soporte a lo que es el individuo. Tenemos también el sistema muscular, el cual el sistema muscular se compone por músculos y tendones y te van a ayudar al movimiento y dando fuerza al sujeto. El sistema nervioso, el que está a cargo de neuronas, cerebro, y es el que integra a todos los sistemas de órganos. El cerebro es esencial, es importantísimo debido a que el cerebro es el que controla todo, en otras palabras. Entonces, a eso es la función de, por ejemplo, el sistema nervioso, a través de los nervios, ¿no? El sistema endocrino, el cual es un sistema formado por un conjunto de glándulas. Por ejemplo, la glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas es una glándula, la glándula suprarrenal. Todas esas glándulas producen algo que se denominan hormonas y estas hormonas ejercen funciones diferentes en el cuerpo humano. Entonces, el sistema endocrino también es un sistema que produce cambios en el cuerpo humano. Manda señales a través de mensajeros químicos que son las hormonas. El aparato cardiovascular, que ya sabemos de qué se refiere eso, el bueno, perdón, me confundí, conjunto que está compuesto por el corazón y vasos sanguíneos, lo cual su única función es transportar la sangre, transportar los minerales, el oxígeno hacia los demás tejidos para que éste se nutran y sigan viviendo. Si el corazón parara, no tendríamos sangre circulando por nuestras arterias y los órganos no tendrían alimento, es decir, morirían. También lo que tenemos el sistema linfático, ¿ok? Que el sistema linfático es una red de vasos, de nodos, de glándulas, las cuales en realidad al momento de que se diseccionan no se pueden ver, pero es una red de pequeños vasos sanguíneos, no son vasos sanguíneos, pero parecen vasos, el cual transportan sustancias las cuales no puedan ser transportadas por los vasos sanguíneos. No sé si me explico. Por ejemplo, nosotros sabemos que las venas
son todos aquellos conductos que recogen los desechos o recogen las cosas que el cuerpo humano no necesite. Pero a veces hay desechos que no pueden traspasar las venas y se quedan ahí. ¿Qué es lo que hace el sistema linfático? Los lleva y los depura. O sea, es decir, el sistema linfático es el encargado de recoger aquellos desechos que no puedan ser agarrados por las venas, por ejemplo. Este, a través de la linfa. A nivel de cardiovascular se transportan a través de la sangre. En el sistema linfático se lo hace a través de la linfa. ¿Ok? El aparato respiratorio, bueno, ya sabemos que es el que te ayuda a respirar, es el encargado de hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Entre lo que es el oxígeno y dióxido de carbono, y gracias a eso es que nosotros seguimos vivos también, gracias a eso es que nosotros tenemos oxígeno dentro. El aparato digestivo, que obviamente es el encargado de la alimentación, desde lo que es la masticación hacia lo que es la excreción, hacia lo que es ya prácticamente cuando nosotros hacemos las heces. El aparato urinario, el cual son todos los órganos encargados de producir la orina y también de eliminar ciertas sustancias. Y el aparato reproductor que abarca todos los órganos sexuales, ¿ok? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿ok? Y asimismo, eh, el nivel del cuerpo humano se organiza en sistemas, pero también se organiza en diferentes compartimentos, en diferentes espacios, que son cuatro en general: la cabeza, el miembro superior, el miembro inferior y el tronco. Esos son los cuatro compartimentos por el cual nosotros dividimos el cuerpo humano. Eran cabeza, miembro inferior, miembro superior y el tronco. ¿Ok? Obviamente, cada una de estas regiones tiene sus planos profundos y superficiales, pero bueno, eso es para otra cosa de estudio, eso se estudia en otros temas, ¿ok? Ya, y eso es con referente al nivel de organización en órganos, sistemas y regiones. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, o todo claro hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro, chicos? Todo claro. Listo. Si en algún punto se sienten cansados y desean que continuemos lo que es el día de mañana, porque está tarde, no se preocupen, lo continuamos mañana, pero yo voy a seguir dándole hasta que ustedes me digan, o si vuelvo y repito, si no entienden algo, no duden en interrumpirme. Igual la clase está siendo grabada y la voy a subir a YouTube, una vez que YouTube me deje subir los videos. Sí, alguien tiene una pregunta. Sí, yo, profe. Sí, dime. Una No, profe, no me digas profe, loco, dime Carlos, tutéame si quieres, soy estudiante, no te preocupes, loco. ya listo. Dale. Sí, tranqui. El sistema linfático es el encargado de... El sistema linfático también ayuda en lo que es la eliminación de desechos, ya a través de la linfa, muchos ojo con eso, a través de la linfa, a través de la linfa, ¿ok? Dale, gracias. Dale, no te preocupes. ¿Alguno tiene otra pregunta por si acaso? ¿No? Listo, ok, esperen un momentito. Ya, ya me dejaron subir el video. Ya se está subiendo ahorita en el link de YouTube el repaso de biología, chicos, por si acaso. Ahora sí, volviendo acá al tema. En el plan, no, no hay una nueva pregunta por acá. No, listo, ahora sí. Vamos acá. Ahora, después, digamos lo que es la posición anatómica. También importantísimo, a pesar de que en serio no es algo que sea tan detallado y no se los tome tanto, es importante saber las bases, ¿no? En la posición anatómica tenemos una posición anatómica de referencia, una posición anatómica del cuerpo humano, el cual es la que tenemos aquí. En bipedestación, eso no, mira. Bipedestación significa parado sobre las dos piernas y es mirada al frente, miembros superiores a ambos lados, es decir, laterales al tronco, como leemos en la imagen, laterales al tronco, palmas hacia adelante, los pies hacia adelante y los tobillos adosados al suelo, ¿ok? Esa es la posición anatómica. Y créanmelo, que aunque pareciera bobo esto, sí lo tomaron el semestre pasado en una pregunta, el cual se lo tomaron en verdadero y falso. Y por ejemplo, decían como tipo, la posición referente a la posición anatómica, le marque cuál es la respuesta correcta. Y esa, por ejemplo, ya, mirar al frente y decía manos hacia posterior. O sea, no hacia el frente, sino hacia posterior, hacia atrás. No, la palma de la mano es hacia adelante. En otras decían todo bien y al final decían parado en puntillas. No, porque los tobillos no están, los tobillos están adosados al pie. Entonces, esta es la posición anatómica de referencia. Cuando nosotros describimos
generalmente siempre ponemos al paciente en posición anatómica de referencia. Es más, los forenses, cuando hacen una autopsia o quieren describir algo, lo describen en base a la posición anatómica. Obviamente el paciente no va a poder estar parado en las dos piernas, no va a poder tener bipedestación, pero en la camilla está así, en posición anatómica de referencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque así como tenemos una posición anatómica de referencia, en algunos pacientes, dependiendo también qué tipo de procedimientos se hagan, se lo puede poner al paciente en diferentes posiciones, las cuales son decúbito supino o decúbito dorsal, decúbito prono o decúbito ventral y decúbito lateral, que en otras palabras no es nada más que decúbito supino, boca arriba, decúbito ventral, decúbito prono, boca abajo, y decúbito lateral hacia un lado. Pero obviamente nosotros no decimos al paciente póngase, o sea, bueno, o sea, teóricamente si los pacientes le decimos póngase boca arriba porque él no nos va a entender, póngase decúbito supino. Pero si viene un tratante o viene un clínico y te pregunta algo así, tú no le puedes decir está boca arriba, no, está decúbito, el paciente está decúbito supino y empieza a describirle, describirle, describirle. Créanme lo que ya me ha pasado haciendo prácticas médicas que he dicho boca arriba. Ya, pues somos humanos, así nos equivocamos, ¿ok? Pero que esas son las posiciones anatómicas, la posición anatómica de referencia y al mismo tiempo diferentes posiciones anatómicas. Hay un sinfín de posiciones anatómicas, Trendelenburg, hay hartísimas, pero ahorita en esencial estas, según su pre y según su libro, solo estas, ¿ok? ¿Sí se entendió esto, chicos? Lo de las posiciones anatómicas, para irnos a planimetría. Sí. Ya. Igualmente, ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Ahora, vamos a la planimetría. Y bueno, aquí planimetría nos divide en dos cosas importantes, en planos y en ejes, importantísimo para hacer los estudios. Ustedes cuando ya estén dentro del ciclo se darán cuenta que muchos órganos están estudiados a una planimetría. La planimetría hace referencia a los ejes y los planos. Estudiemos primero los planos. Los planos son cortes que se realizan en diferentes direcciones y eso lo hacen referencia y eso lo hacen dependiendo qué tipo de corte o qué tipo de plano vamos a usar. Entonces, aquí tenemos el plano sagital. El plano sagital es aquel corte que te lo divide de derecha a izquierda. Por ejemplo, si yo cojo una sierra ahorita y ¡pum! Me corta aquí por la mitad. ¿Yo qué tengo? Tengo dos mitades, derecha con izquierda. Si yo cojo ahorita un corazón, de aquí dibujamos un corazón, que así lo cortamos para estudiarlo, y hacemos un corte así, ¡tum! Y tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. Ay, perdón, soy Picasso, ¿ya? Eso es un corte sagital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen en la cual cogemos y hacemos este corte. Tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. Pero dentro del plano sagital se subdivide en dos más. En un plano medio sagital, o también denominado sagital mediano, y un plano parasagital o un plano paramediano. ¿A qué se refiere esto ya? El plano medio sagital o sagital mediano es aquel plano que está en la línea media. En esta línea media que yo les dije que siempre la vamos a usar como punto de referencia anatómica. Ya, este es el plano medio. Este es el plano sagital mediano o medio sagital denominado. Si nosotros hacemos un corte sagital así mismo, pero hacia la derecha, por ejemplo, aquí, hacemos un corte aquí. Es también un corte sagital porque está dividiendo en izquierda y derecha, pero no está en el eje mediano, no está mediano, está paramediano. El término para significa al lado de. Siempre grábense eso. Entonces ustedes a lo largo de todo su ciclo van a escuchar, a lo largo de toda su vida van a escuchar diferentes términos con para. Por ejemplo, a nivel embriológico hay algo que se llama mesodermo mesodermo para sagital o paraxial, perdón, y mesodermo paraxial, ya. Para que está al lado, por ejemplo, ya. Entonces, cuando nosotros decimos para mediano, significa que está al lado del medio. Entonces, por eso esto que está aquí es el plano parasagital, por ejemplo. ¿Ok? Y en el que está acá sería el mediano sagital. ¿Ok? Son cortes que nosotros hacemos. Y tráiganme lo que, si hay personas que para estudiar anatomía hacen cortes. Por ejemplo, si yo cogiera ahorita una sierra y me pasara por aquí, eso sería un corte parasagital o paramediano. O, perdón, un paramediano o un medio sagital.
Piano para sagital. Medio, ¿Será para medio mediano o mediano? Si es aquí. para En el- mediano. Exacto, porque no estamos aquí, en el medio, sino que sería acá. ¿Ok? Exacto. ¿Ya? Eso es con respecto al plano sagital. El plano coronal, siempre cuando sea coronal, imagínense una corona. ¿Cómo se ponen las coronas? Así, ¿no? Así, ya. El plano coronal, en cambio, te va a dar una mitad delantera, anterior y una mitad posterior. Entonces, cuando nosotros usamos el término plano coronal, un corte coronal, así. Cuando eso lo estudiamos full, cuando vemos imagenología en tomografías, por ejemplo. Un corte coronal, boom. Se ve una mitad adelante y una mitad atrás. Anterior, posterior. En cambio, el sagital que te daba, derecha, izquierda. ¿Ok? Y un plano transversal es un corte horizontal. En otras palabras, yo cojo mi brazo y pongo y lo corto así. ¿Ya? Y nosotros, en cambio, ¿qué vamos a visualizar en un corte transversal? Una porción superior y una porción inferior. Piénsenlo así. Lo corto así, shum, y shum. ¿Qué tenemos? Una porción superior y una porción inferior. Por ejemplo, el corte de este brazo, que es un corte transversal. No sé si quedó claro los planos. ¿Sí quedó claro los planos? ¿O tienen alguna Sí, preguntita? claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Los, los ejes son... ay, no me acuerdo cómo era. No te preocupes. Ya. Pero algo muy importante. Siempre sepan esto, chicos. Los planos no son lo mismo que los ejes. Muchos chicos, incluyendo a mami cuando estaba en el pre, me equivoqué en eso. Ya, no es lo mismo. Y como yo soy alguien muy despistado, si se dan cuenta, si ustedes me dan cuerda, me pongo a hablar de otro tema y después, uy, vuelvo acá. Eso es lo que se llama trastorno de déficit de atención, no sé. Pero bueno, ya. Aquí somos chavos, ya. Yo me olvidé poner el eje aquí en mi diapositiva, pero vamos a estudiarle aquí, ¿ok? Y eje es como si fuera planos. O sea, por eso la gente se confunde, porque tú ves esto y dices, ah, esto es plano. Pero la diferencia de los ejes con los planos es que los ejes no cortan, no dividen el cuerpo humano. Es un punto de referencia anatómica, ¿ya? Que sí, que generalmente se lo asocian a los planos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un corte coronal, se asocia al eje sagital o al eje anteroposterior o ventrodorsal. Pero yo quiero que entiendan que no es lo mismo, ya, no es lo mismo. Los planos son los cortes, los ejes son puntos de referencia anatómica. Dime, Valeria. Por ejemplo, si yo me muevo derecha a izquierda, el eje viene de aquí adelante, o sea, el ombligo pasa el ombligo de adelante hacia atrás, así. Una raya así, desde Ya, adelante hacia a ver, por ejemplo. atrás. O sea, no corta, Ajá, exacto, no simplemente, corta. Es un punto de no. referencia anatómica. Generalmente los ejes se lo usan para estudiar los movimientos del cuerpo humano. Ya, entonces, por ejemplo, si yo hago esto, si yo me el brazo y hago así, hacia acá, ¿yo en qué eje estoy? ¿En el eje longitudinal, en el eje anteroposterior o en el eje transversal? En el eje transversal. No, teóricamente el eje transversal es así. ¿Me explico? Ya. El eje anteroposterior o sagital es como que si nosotros lanzáramos una flecha que traspasara de adelante hacia atrás. Así. ¡Shum! Ya. Entonces, eso con respecto al eje anteroposterior. El eje transversal es en cambio que nosotros pasáramos una flecha de la parte izquierda a la parte derecha. ¿Tá? Y ta. ¿Ok? Mientras que el eje longitudinal o vertical es que si pasáramos una flecha de aquí a acá, hacia abajo. ¿Ok? Eso es con respecto a los ejes. Valeria, creo que te ibas a hacer una pregunta. No, eso de que si me muevo para derecha a izquierda, ¿cómo sería el eje? ¿Me entiendes? O sea, si es eje antero-posterior o eje transversal. O sea, si hacemos tipo así, Exacto, sí. ya. Si hacemos tipo así, si mi memoria no me falla, y si yo no me equivoco, es eje transversal. ¿Ok? Porque estamos en ese punto de referencia del eje. ¿Ok? Ah, ok.
¿Ok? Sí, porque es dirección hacia horizontal. ¿Ok? ¿Ya? Esa es la diferencia entre los ejes y los planos. Los planos son los que cortan, los ejes es el punto de referencia anatómica. ¿Ok? Y siempre hacerlo así. El eje transversal está horizontal, es decir, de izquierda a derecha. El eje vertical o el eje longitudinal va del cráneo hacia abajo. Imagínense como que si cayera una bala y perforara de aquí el cráneo hacia abajo. ¿Ya? Y en cambio el eje anteroposterior o sagittal o ventral va de adelante hacia atrás. Es como que si viniera una bala y te atravesara así, shum, hacia atrás. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro. ¿Listo? Bueno, ahora sí, llegamos a lo bueno. Llegamos por fin a hueso. Ya, que esto es lo chévere. Ok, ¿cómo están, chicos? ¿Están cansados? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? Todo Porque bien, igual la verdad. igual es pesado, pero les pregunto, ¿está bien? Si no, para seguirle de uno al sistema esquelético. Son perfectos. ¿Mande? Están finos, están chill, todo bien. Ya. Ok, vamos, sistema esquelético. Lo lindo, hermoso y lindo, bello de primer ciclo, el sistema esquelético. Porque el primer parcial estudias esqueleto y el segundo parcial estudias huesos. Eso es chévere hasta que conoces al temporal. El sistema esquelético se compone por algo denominado el esqueleto óseo, ¿ok? El cual es un conjunto de huesos. El esqueleto óseo está constituido por huesos, ya, por eso nombre esquelético. Es un conjunto de huesos, el cual están unidos entre sí. Cuando ustedes escuchen el término articulación, sepan que es la unión de varios huesos. La articulación es la unión de huesos. Es la unión de huesos, ¿ok? Entonces, obviamente, este conjunto de huesos, este esqueleto óseo, va a estar unido gracias a estas articulaciones. Nosotros exploramos estos huesos por medio de radiografías y palpación. Por ejemplo, yo puedo palpar aquí el hueso, yo puedo palpar aquí lo que es el radio, aquí puedo palpar lo que es el cúbito, entonces por palpación o por radiografías propiamente dichas. ¿Ok? Embriológicamente nosotros teníamos wait. Nuestro esqueleto es osteocartilaginoso porque es de hueso y también está compuesto en ciertas partes de cartílago. Específicamente en las articulaciones que hay cartílago. ¿Ya? Anteriormente, nuestro esqueleto embriológicamente era literalmente puro cartílago recién formándose, ¿ok? Y poco a poco, cuando ya te haces adulto, o ya cuando naces y vas creciendo, los huesos se van uniendo, ¿ok? Se van uniendo y se van fusionando en piezas mucho más duras. Esto le voy a explicar más adelante, pero por ejemplo, embriológicamente, el hueso coxal, que es el que tenemos aquí a la derecha, se componía por tres moldes de cartílago, que eran ilio, isquion y pubis, pero después ya con los 13 se fusionan en uno solo, ¿ya? El cual es el hueso coxal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es algo importante entender, que nuestro esqueleto es osteocartilaginoso, pero anteriormente era más cartílago. Actualmente sí tenemos estructuras de cartílago ubicadas en las articulaciones. Por ejemplo, a nivel de las costillas tenemos cartílagos costales. A nivel de lo que es las articulaciones como la rodilla, tenemos los cartílagos que son los meniscos, etcétera. Por ejemplo, el tabique nasal es la nariz, no es un hueso, en realidad sí, sí, sí huesitos por aquí arribita, pero está constituido de cartílago, este es un cartílago. Entonces, tenemos también partes de cartílagos en el cuerpo humano, pero obviamente predispone lo que es el sistema óseo. ¿Ok? Y asimismo tenemos, este esqueleto se divide como que en dos elementos, ¿no? Elementos protectores y elementos articulares. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué son los elementos protectores? Conjunto de huesos que protegen algo. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro, es un elemento protector. La caja torácica, que es lo que visualizamos acá, la caja torácica es un protector. ¿Por qué? Porque protege a los órganos internos, lo que viene a ser el corazón y los pulmones. El cráneo por medio también te ayuda a proteger los ojos, por ejemplo. Mientras que también tenemos elementos articulares. Por ejemplo, el hombro, el codo, que está compuesto por huesos y cartílagos y tendones que te van a ayudar a la movilidad.
¿Ok? Entonces, tenemos en el sistema esquelético los dos elementos, ¿no? Los elementos protectores y al mismo tiempo los elementos articulares. ¿Ok? Eso es con respecto a pequeñas generalidades. De ahí también tenemos, ¿qué cosa? Diferentes, el libro, la target como que te divide el esqueleto general en estas porciones. En conjunto cráneo-vertebral o esqueleto axial, ojo con esto, el axis, cuando ustedes escuchan axis, hace referencia a la línea media, a un eje axial. Entonces, cuando hacen referencia al esqueleto axial, ¿qué es el esqueleto axial? El esqueleto que se encuentra en la línea media. Por eso se denomina también conjunto cráneo-vertebral. Cabeza, eje medio, cráneo y las vértebras, que se disponen una, obviamente con lo que son las costillas. Y este hermoso hueso que tenemos aquí al frente, ustedes se lo pueden palpar. Ustedes se golpean aquí al frente, el pecho, sacando pecho de todo. ¿Ya? Esto es el esternón, también pertenece al esqueleto axial. Entonces, cráneo, todo el cráneo, las vértebras, las costillas, el esternón, predisponen o son parte del esqueleto axial. Al final de las vértebras van a haber huesos, los cuales se van a fusionar, que es este hueso que tenemos aquí, el cual se le denomina sacro, y este hueso que está acá abajo, el cual se denomina coxis. Si alguien alguna vez ha visto, son como niños dos. Me parece que este man, no me acuerdo el nombre, pero se cae y se abre, rompe el coxis. Ya, hace referencia a este huesito de aquí chiquitito. Ya, en el libro te menciona de que existen diferentes tipos de vértebras predisponentes, se predisponen una encima de la otra y que al final se fusionan en un solo hueso, el cual es el hueso sacro, y que al final su terminación es el coxis. En otras palabras, más coloquiales, más barrial, más de barrio, tenemos las vértebras y va a haber un punto en que se fusionan y aquí ya tenemos el sacro. Y al final la puntita del esqueleto como tal axial va a ser el coxis. Murió. ¿Ok? Eso con respecto al esqueleto axial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del esqueleto axial, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, No. ¿me puedes repetir las partes del esqueleto axial? Ya, claro. Hagamos algo, para que no se me duerman. ¿Alguien sabe cuáles son las partes que conforman el esqueleto axial? ¿Alguien le puede responder a su compañero? Miembros superiores e inferiores. No, del esqueleto axial. El Acuérdense, ¿a qué se referencia cráneo el axis? y lo que va para abajo. El cráneo, ¿Mande? el Ah, cráneo, bien, la columna vertebral, el bien, tórax, el sacro bien. y el coxis, que es en lo que termina. Perfecto. A ver, wait, ¿cómo te llamas? Eh, Egeria. Ujú. Egeria. Sí. Egeria. A mí me gusta cierta clase de cosas. Lastimosamente no estoy yendo mucho a la universidad, pero estoy mañana así. Egeria, si te voy mañana por la universidad, te voy a comprar una galleta. Pero yo creo que en el pre no está abierto el deal donde se compran las galletas. Así que te debo una galleta. Ya, Ya está bien. listo. Así me gusta. Una vez un amigo se metió en una clase y dijo, Carlos regala combos de McDonald's. Y me tocó regalar los combos de McDonald's porque ya lo había prometido. Ok, pero te doy una galleta. Ya. Si te veo por ahí mañana, no te conozco, pero si te veo por ahí mañana y tengo una galleta por ahí, te doy una. Ya, listo. Este, perfecto. Ahora vámonos con cintura pectoral. La cintura pectoral, chicos, que es la segunda porción en la cual se divide el esqueleto, este, eh, perdón. Sí, respondiendo a la pregunta que dieron antes, perfecto. Es cráneo, cuerpo vertebrales, tórax, es decir, las costillas, el esternón, el sacro y el coxis. Todos esos huesos son los que conforman el esqueleto axial, ¿ok? Por si no escucharon a su compañera, eso les repito para que sepan, ¿ya? Ahora, nosotros podemos enrobar a los miembros superiores a inferiores
en un solo esqueleto, el cual es el esqueleto apendicular, el cual son el esqueleto que está a los lados del esqueleto axial. Pero su libro no se los enroba como esqueleto, o sea, sí se los enroba en un cuadrito más abajo apendicular, pero aquí se los segmenta en dos cosas importantes, en cintura pectoral y en cintura pélvica. En la cintura pectoral es lo mismo que la cintura escapular. Entonces, si ustedes escuchan decir, sí, no te preocupes, Valeria, anda, descansa, igual va a tener la grabación, igual cualquier cosa que necesiten me pueden volver a decir. Yo, no yo sí tengo tiempo de volver a dar la clase. Igual el fin de semana vamos a dar una clase de todo de primera semana, que eso sí es una clase bien extensa, pero con todo, ¿ya? Entonces, la cintura escapular es lo mismo que la cintura pectoral, por si acaso, chicos, es lo mismo por si escuchan esos términos, pero su libro se denomina como cintura pectoral. Y la cintura pectoral está dada por lo que es la escápula, el cual es este hueso que tenemos aquí, la escápula y la clavícula, ¿ok? Y la clavícula. La escápula y la clavícula. Según su libro, son esos dos huesos, la escápula y la clavícula, ¿ok? Por esos dos huesos está formado lo que es la cintura escapular. Y de ahí tenemos la cintura pélvica, el cual es lo que está abajo, lo que nosotros conocemos como las caderas. Y eso está dado por el hueso coxal, y está, este, articulado con lo que es el sacro y el coxis, como se dan cuenta, aquí está articulado, ¿sí? Entonces, la cintura pélvica está por lo que viene a ser estos huesos coxales, el sacro y también por el hueso coxal. ¿Ok? Esos son los huesos que delimitan a la cintura pélvica. Y más bien, el sacro y el coxis no es como tal una estructura así como tipo de decir, ok, si le preguntan, por ejemplo, el coxis o el sacro, ¿de qué esqueleto pertenece? Usted siempre tiene que decir esqueleto axial, ¿ok? O el esqueleto craneovertebral. ¿Ok? Solo que el libro te dice que delimita, el sacro y el coxis delimitan a la cintura pélvica, y la delimitan. Pero la cintura pélvica está formada por los huesos coxales, ¿ok? Por los huesos coxales. Ahora, ya sabiendo esto de que es cómo se delimita, cómo se forma la cintura escapular y la cintura pélvica, el libro te menciona ya el miembro superior. Y el miembro superior te lo divide en tres segmentos, segmentos en los cuales también asimismo se estudian los músculos, el cual es el segmento del brazo, el segmento del antebrazo y el segmento de la mano. El segmento del brazo está constituido por este hueso gigantesco, el cual es el húmero. El antebrazo está constituido por lo que es el hueso del radio, ¿ok? El cual es este que está aquí, el radio, o el hueso ulnar o el cúbito también denominado. Una referencia, chicos, ¿cómo yo distingo cuál es el cúbito y cuál es el radio y cuál es el cúbito? Acuérdense esta mnemotecnia por Carlos Quiñones. El pulgar es el radio, perdón, ahora te entera. El pulgar es la antena del radio. El pulgar es la antena del radio. Es decir, que a donde esté el pulgar va a estar el radio. Entonces, siempre grábenselo así, siempre, ¿ya? Para que puedan ubicar fácilmente siempre el radio. El pulgar es la antena del radio. Y ya, pues el otro hueso que está al lado es el cúbito o el ulnar. ¿Ok? Eso con respecto al antebrazo. Y la mano está formada por los huesos del carpo, que ya son los huesecillos chiquitos que tenemos aquí en lo largo de la mano. El miembro inferior está dividido en cambio en muslo, el cual es todo este segmento de aquí, que está dado por este hueso larguísimo, el cual es el fémur. El fémur, ¿sabían que el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano? Y ahí está, un datito por ahí random. El fémur, el cual es por medio del muslo, la pierna, la cual está conformada por la tibia y peroné. Ay, 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 se me acabó de dormir la pierna, coño. Y el pie, que está compuesto por el tarso, metatarso y falanges, que son los huesecillos propios del pie. Se me acabó de dormir el pie. Ah. Ay, 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 coño. Se me muero. Perdón, fallas técnicas. Se me acabó de dormir el pie. Ay, bueno, ya. Chicos, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro cómo se segmenta el esqueleto? El aspecto general del esqueleto. ¿Quedó claro eso? ¿O tienen alguna preguntita? ¿Sí, todo claro? Sí, listo. A ver,
Me queda esto de aquí. En realidad queda poco, pero no queda poco porque sí queda mucho. Les pregunto, chicos, ¿desean quedarnos hasta aquí o avanzamos? ¿O nos quedamos hasta aquí y avanzamos mañana, puede ser, o pasado mañana? Depende, como ustedes desean, como ustedes me digan. Yo estoy bien. Ya, yo estoy bien, la verdad, pero quisiera saber ustedes. Tampoco quiero que se trasnochen teniendo mañana clases igual a las 8 de la mañana. Entonces, les pregunto, ¿cómo están? No te preocupes, Julián, no te preocupes, cuídate. Porque ya son las 11, ¿ya? O yo creo mejor que continuamos mañana. Ya queda poquito, ¿ya? Para que ustedes también puedan ir a descansar. Y yo creo que también hay personas que se me quedaron dormidas. Entonces, chicos, mejor continuemos mañana, con esta partecita de aquí la primera semana. Espero que les haya gustado la clase, espero que la hayan podido entender, espero que haya sido útil. Si desean mis diapositivas, me avisan y se las paso. Estamos atentos a ustedes. De parte de Meta Medicina, les deseamos que mañana tengan un buen día. Y de parte de mía también. ¿Ok, chicos? Tengan una linda noche, descansen, lean, estudien, disfruten, salgan a comer. Un tip que les voy a dar, voy a pausar la grabación porque esto ya es el relleno, en otras palabras, chicos. Chicos, yo entiendo